Bienvenidos a Reporte Unidad de este viernes 1 de abril de 2016. Estos son los titulares. Crisis eléctrica se agudiza mientras gobierno brinca de error en error. Estudiantes dijeron no al aumento de pasaje. Oposición denunció al Consejo Nacional Electoral ante sede de la OEA. Yo soy su servidora Lila Moreno. Iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad, recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. Mientras los apagones se hacen cada vez más frecuentes y prolongados en todo el territorio nacional, quienes tienen la responsabilidad de solventar el colapso eléctrico parecen improvisar la solución y literalmente se saltan las respuestas que necesita la ciudadanía. ¿Qué tal? El gobierno insiste en culpar al fenómeno del Niño de la crisis energética actual, pero no se atreve a explicar dónde están los más de 40.000 millones de dólares destinados a solucionar el problema. Recientemente, el ministro del área, Luis Mota Domínguez, realizó otro video, esta vez casero, para verificar los niveles del Guri y ordenar un dragado. La increíble conclusión, la que ya sabemos, que la represa está seca. Este poquitico de agua, ¿verdad? Ya prácticamente se seca. Al secar aquí, toda la extensión de agua que tengo a mi derecha va a dejar de alimentar el agua que va hacia las tomas. Pueden observar, miren esto realmente hay que poner, esto no es un juego, este es el Niño. Sin duda, la extendida época de sequía ha colaborado con esta terrible situación. Pero, ¿dónde están las plantas adquiridas para generar energía termoeléctrica? ¿Algún día llegaron? Ciertamente, ¿eran de segunda mano? Los venezolanos no aguantan más y exigen que las autoridades no se salten las respuestas. El agua ha disminuido de tal manera que hasta yo saltando, con un salto, puedo atravesar lo que hoy o lo que anteriormente estaba 30 metros bajo el agua. Con el debido respeto, ministro, brincos, pero en el corazón es lo que pagan los familiares de un paciente con respirador o en quirófano cada vez que se va la luz. O las amas de casa, pues temen por sus electrodomésticos, o simplemente los transeúntes, cuya ciudad se convierte en un caos por falta de semáforos. Estudiantes universitarios protestaron frente a las instalaciones del Ministerio de Transporte para exigir que el costo del pasaje estudiantil tenga una tarifa preferencial como está estipulado en la ley, pues aseguran que no pueden costear el aumento de 35 bolívares que entró en vigencia este viernes. El presidente de la Federación del Centro de Estudiantes de la UCB, Hasler Iglesias, aseguró que según la ley estudiantil, los universitarios deben pagar solo el 30% del costo del pasaje total. En la práctica, ese pasaje preferencial no se está ejecutando. El estudiante, bien sea porque no le reciban el carnet de su universidad, bien sea porque acceder al ticket estudiantil que ofrece Fontur es un calvario porque no hay material, porque los trámites son infinitos y porque no está facilitado el acceso del estudiante a ese ticket. Precisó que las becas estudiantiles tampoco alcanzan para cubrir otros gastos esenciales de los jóvenes. Se dijo hace 6 meses que hay un aumento de beca de 100%, pero 6 meses después, con niveles altísimos de inflación, el estudiante sigue cobrando lo que cobraba en el 2015. Que ya de por sí no alcanza para nada. Entonces una beca que debería cubrir residencia, que debería cubrir material de estudio, que debería cubrir alimentación y transporte, se va nada más en alimentación, muere. Pero si además el estudiante no la usa para alimentarse, sino para transportarse, también se queda únicamente en eso. La ciudadanía también rechazó este aumento, pues aunque entienden que es necesario para los transportistas, su sueldo no les alcanza. Bueno, está caro. El aumento de los sueldos, ahorita con la inflación que hay como una disparidad en eso, ¿verdad? Hay una inflación sumamente alta. Yo creo que esto va a golpear más el bolsillo de los venezolanos. Para el sueldo mínimo demasiado. ¿Y está de acuerdo con que de alguna manera aumenten los sueldos? Porque los transportistas también alegan que ellos necesitan... Estoy de acuerdo que también el sueldo mínimo se ha aumentado para que las cosas compaginen. Afirman que mientras no existe un aumento del salario correspondiente a la inflación, el costo del transporte seguirá golpeando su bolsillo. 8 meses sin techo propio tienen las familias que ocupaban la carretera panamericana y fueron desalojadas arbitrariamente tras los operativos de liberación del pueblo del gobierno. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional recibió y escuchó los casos para debatirlos en la plenaria. Hay mucha gente que ha cambiado 3 veces de casa.
Hay gente que inclusive está viviendo en el carro que tenían porque no tienen dónde vivir. Nos patearon, nos llevaron al poliedrito, lo único que nos dijeron fue, si usted tiene algún tipo de familiar, váyase con un familiar, porque como usted es como delincuente, así fue lo que me contestó la persona a mí, tú como delincuente, el gobierno, el Estado no tiene ningún derecho, ninguna ayuda hacia ti. ONGs especializadas en derechos humanos han denunciado que 90% de las detenciones practicadas en el marco de las OLP han sido arbitrarias e ilegales. Que se haga justicia, que paguen los culpables. No la gente inocente como quisieron inculparme a mí, no, que paguen los culpables de verdad. Porque después de que a mí me detienen, que me desnudan y me revisan un poco de mujeres, de que están todos ahí, me sale un sobreseimiento. Sobreseimiento significa que no había nada en mi contra. Esto no lo repara el dinero, esto no lo repara una casa, esto no lo repara nada, porque esto más que todo, en vez de ser un daño económico, un daño de estructura, un daño de material, es un daño psicológico hacia todos nosotros. Más de 300 familias claman justicia y una indemnización por los daños sufridos. Primera Justicia acudió este viernes a la OEA para informar ante la instancia internacional la falta de respuesta del Consejo Nacional Electoral frente a la solicitud de la unidad de activar el referéndum revocatorio. El concejal metropolitano Alejandro Vivas aseguró que el gobierno solo se ha encargado de obstaculizar la labor de la Asamblea y ha desconocido el deseo de cambio de la mayoría de los venezolanos. Estamos alertando el día de hoy a la Organización de Estados Americanos sobre la situación y específicamente sobre la posición del CNE y de Tibisay Lucena y lo peligroso que puede ser. El llamado entonces también es para la rectora Tibisay Lucena, para la presidenta. Escoja usted de qué lado quiere estar. ¿Quiere estar del lado de Nicolás Maduro, del lado de la escasez, del lado de la inflación, del lado de la inseguridad? Indicó que la solicitud de referéndum no solo se trata de un aspecto político, sino de un tema de salvación nacional, porque el país necesita urgentemente un cambio de gobierno. La comunidad internacional va a ser una parte importante de nuestra agenda para que se sensibilice y para que además tome cartas en el asunto. El objetivo de Primera Justicia, el objetivo de la Mesa de la Unidad Democrática no es sacar a Nicolás Maduro, sencillamente es remover el obstáculo que significa su gobierno para poder llegar a esa Venezuela que queremos. Recordó que los lapsos para realizar el referéndum están establecidos en la Constitución y el CNE ya está demorado en su respuesta. Las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia están fuera del margen de la Constitución. Así lo considera el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla. El diputado Calzadilla considera insólita la decisión del ente judicial sobre la reforma de la ley del Banco Central. La que el presidente Nicolás Maduro sancionó en el 2014 del Banco Central, ahora este tribunal dice que es inconstitucional. Porque lo que hicimos nosotros en esta modificación de la ley fue regresarla exactamente a la ley del 2014. Por otra parte, el secretario del Movimiento Progresista indicó que la máxima autoridad de justicia pretende liquidar los partidos políticos con la reciente modificación de la Ley de Renovación de Partidos. El PSUV se está quitando la máscara y estos señores ya convertidos en unos autoritarios, en unos déspotas, están liquidando la Constitución y la institución primordial para que funcionen y le den vida a la democracia, que son los partidos políticos. Exhortó a las organizaciones políticas, incluso al Partido Comunista de Venezuela, a rechazar este sistema que calificó como dictatorial. Cada minuto mueren 2 mujeres entre 30 y 40 años por cáncer de cuello uterino en Venezuela, ubicándose como la segunda causa de fallecimiento en el país. Así lo precisó el ginecobstetra Jairo Fuenmayor, quien además subrayó que el gobierno se ha negado a aprobar la vacuna que previene esta enfermedad. Fuenmayor indicó que solo 2 países en Latinoamérica, entre los que se encuentra Venezuela, carecen de recursos para combatir el cáncer de cuello uterino, por lo que aseguró que sufrimos la peor crisis de salud humanitaria de los últimos 70 años. Lamentablemente aquí en Venezuela no contamos ni disponemos de la vacuna para ser suministrada a nuestros pacientes. Quizás en Latinoamérica somos un país que estamos relativamente atrasados, tenemos una alta incidencia de muerte por cáncer de cuello uterino, mucho más elevado que países que en general habían estado desde el punto de vista de políticas de salud mucho más atrasados que nosotros. Recordó que este tipo de cáncer es prevenible mediante la realización de una citología. Sin embargo, el mal estado de los equipos médicos, la falta de anticonceptivos y la escasez de medicamentos ha agravado la situación.
En la actualidad no disponemos de anticonceptivos en Venezuela. Las casas comerciales, farmacéuticas se han ido del país y vemos con frecuencia, nosotros los médicos que nos dedicamos pues a hacer anticoncepción también, que las pacientes están cambiando de uno a otro medicamento con el que consigan en la farmacia. Que esto también trae como consecuencia un mayor riesgo de tener complicaciones por el uso de los anticonceptivos, como es el tromboembolismo venoso. Aseguró que por el mal estado de los equipos de quimioterapia y radioterapia en los hospitales, los pacientes emigran diariamente para tratarse en otros países. Medicamentos preventivos, pero si nos vamos a la parte curativa es mucho peor. Si nos vamos a los medicamentos utilizados para el cáncer, vemos con frecuencia que los pacientes pueden recibir 1 o 2 ciclos y después no reciben el tercer ciclo porque no consiguen el medicamento. Si sumamos a esto, vemos que los sitios donde se brinda tratamientos de radioterapia, etcétera, vemos que cada vez están disminuyendo, están mermando, hay 1 o 2 equipos por regiones. Finalmente, el experto afirmó que el Ejecutivo Nacional debe abocarse a modificar las políticas en materia de salud de manera urgente, pues el cáncer no espera. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este viernes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.